¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De Libres Pensadores, espero que estén muy bien amigos. Hoy nuevamente nos encontramos en la tercera parte de nuestro programa de desprogramación religiosa. Y estoy aquí junto con mi amigo Jesús Mosía del canal Sabiduría Espiritual. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, bien, amigo. Muchas gracias por tu invitación y por darnos esta oportunidad de poder tener ahora este tercer video de desprogramación mental y de despertar espiritual. Esperamos que esta información pueda ser de ayuda para las personas que nos ven. Muchas gracias, amigo. Es un gusto siempre estar contigo y traes información muy importante. Y bueno, esto creo que es la última parte de esta miniserie que podemos decir que hemos arrancado en el canal. Así que bueno, sin más protocolo de inicio, como tú dices, iniciemos. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de convertirse en un investigador y denunciar al sistema religioso en sus exposiciones? O sea, ¿cuál es la consecuencia de hacer lo que nosotros hacemos, de ser investigadores y de exponer estos temas polémicos con respecto al entorno donde nos movemos? Me refiero, ¿cuáles son las consecuencias, amigo? Sí, fíjate que sí hay varias consecuencias, amigo. Unas son positivas, otras son tristes. Y cuando aprendes a manejarlo, funcionas. Eres más funcional en la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a tomar esta postura? Algo que sucede con nosotros, o lo primero que pasa con nosotros, es ese sentido de culpa que nos han inculcado en las religiones se termina, se acaba. Se acaba ese sentido de estar pensando, valga la redundancia, que el cuestionarnos, el pensar que a lo mejor lo que nos han estado enseñando en las iglesias no es correcto, y ese sentido de culpabilidad, como te mencionaba, pues se acaba, se termina, porque te das cuenta que en realidad no es malo cuestionarse, no es malo dudar y sobre todo no es malo investigar otro tipo de documentos. Entonces, ese sentido de culpabilidad se acaba, se extingue. ¿Qué otra cosa sucede cuando formamos parte de esto? Porque muchos pueden pensar que a lo mejor formamos parte de una nueva corriente religiosa que lleva por nombre la nueva era, pero en realidad no. No, cuando es uno investigador, no se relaciona con ninguna organización. Simplemente es el impulso de búsqueda, de querer encontrar la verdad. Ahora, ¿qué es lo otro que sucede? Es que nosotros empezamos a formar nuestra propia verdad. No es la verdad de la iglesia a la que asistimos, no es la verdad de mis padres, no es la verdad de la sociedad, es mi verdad que me empieza a ayudar a funcionar en la sociedad. Empiezo a entender realmente cómo funciona el sistema, pudiéramos decirlo así, o el mundo, y soy más armónico con la sociedad. Empiezo a funcionar de una mejor manera y ya no a tratar de verlo de una manera fanática, religiosa, de que tengo que trabajar para que Dios me bendiga. Ya esa visión pues se acaba. Nos damos cuenta que realmente, si yo quiero cambiar mi condición de vida, yo soy el que necesita ponerse a trabajar, yo soy el que necesita estudiar, yo soy el que necesita empezar a tener una relación con personas completamente diferentes que cuando estábamos en la iglesia decíamos, no, es que solamente me voy a juntar con puros miembros de la iglesia, es que los negocios los voy a hacer con puros miembros de la iglesia. Entonces eso se acaba y empezamos a conocer más gente, empezamos a hacer otro tipo de relaciones con gente que no es miembro de la iglesia o que no son miembros de nuestra religión y empezamos a funcionar en la sociedad. Ahora, ahí tocaste otro punto en la pregunta, amigo. No sé si me lo repites otra vez, esa pregunta. Como te decía, la pregunta de la primera era ¿cuáles son las consecuencias de convertirse en un investigador? Y la otra es y denunciar al sistema religioso en tus Ah, exposiciones o en las muy, exposiciones que hacemos. muy bien. Fíjate que algo que sucede en este camino de la investigación, porque es un impulso
que es propio de querer encontrar la verdad o al menos respuestas a nuestras preguntas. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros adquirimos cierto conocimiento? Nosotros ahora sentimos el impulso de compartir la información. Y muchos, porque nosotros somos solamente un caso, muchos hacemos esto, ¿no? Podemos abrir un canal de YouTube y compartir lo que nos ha ayudado a cambiar nuestra manera de pensar y de funcionar en la vida. Sentimos ese impulso que forma parte de lo mismo, o sea, del despertar de conciencia. Sentimos ese impulso de compartir. Hay otras personas que no necesariamente abren un canal de YouTube, sino que ellos, a través de su transformación, de su cambio de lenguaje, de su comportamiento, emanan o irradian esa luz y la gente se da cuenta. En el trabajo se dan cuenta, con su familia se dan cuenta, donde vaya a ese deporte se dan cuenta. Y él, por medio de su transformación, la gente los empieza a observar y dicen, ¿qué estás haciendo? O sea, hoy te ves diferente, ya veo que ya no participas en conversaciones ligeras, donde hablamos mal a lo mejor de las mujeres o hablamos mal de la política. Vemos que ya no te relacionan, empiezan a preguntarle y él empieza a hablar acerca de cómo ha sido su cambio. Y de esta manera también es una manera de compartirlo. Pero sí, ahora, ¿qué es lo que sucede también? A raíz del sufrimiento que ha causado la desinformación, la ignorancia, las falsas enseñanzas por parte de las organizaciones, sentimos ahora ese deseo de denunciar. Y algo que sí se tiene bien claro es que nosotros como investigadores no tomamos una postura de contender con las personas que nos rodean, de decirle a mis hijos, ¿sabes qué? No creas en eso, ¿sabes qué? A mi esposa, no creas en eso, no hagas eso. Esa condición en el investigador no está, pero la denuncia sí está en la élite o los líderes que tienen los altos cargos en las organizaciones religiosas. Normalmente los miembros de la iglesia o la familia o las personas que están a nuestro alrededor que aún continúan yendo a la iglesia, pues se sigue el respeto porque se entiende que ellos o que el despertar espiritual aún no ha llegado a las personas que nos rodean. Entonces, realmente el denunciar, cuando hablamos de denunciar, lo que nos ha causado sufrimiento, lo que nos ha traído caos a nuestra vida, pues obviamente es la élite. Eso sí se tiene que entender. Se denuncia a la élite, a los líderes, a los altos rangos de cada una de las organizaciones religiosas. Esa es la idea. Sí se denuncia. También se siente ese impulso de que otras personas tal vez están en ese mismo proceso que nosotros, investigando, y tal vez uno de nuestros videos puede ser la ayuda para que entiendan o para que abran los ojos de que eso no está bien, lo que los líderes enseñan, la estructura piramidal que tienen las organizaciones que deben de tener cuidado y sobre todo pues de los líderes, de la élite, los que están arriba. Entonces, es un impulso también, amigo, es un impulso también de querer ayudar a otras personas denunciando las organizaciones. Y algo que sí se tiene que tener bien claro es que el investigador no ataca a los miembros que están alrededor de su vida, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus papás, sus amigos, porque a final de cuentas, el despertar espiritual es un proceso que a todo el mundo nos llega. A unos sí, tal vez en esta vida, tal vez a otros no. Pero cuando se entiende que es un proceso, entonces se llega a entender que realmente los culpables es la élite, los líderes, otra vez lo vuelvo a mencionar. Pero todo surge a raíz de un impulso de cuando adquieres conocimiento, sientes el deseo de exponer las verdades que a ti te han ayudado. No quiere decir que tus verdades le van a ayudar a todo el mundo, pero hay personas que se encuentran en tu misma situación y se pueden identificar y esa información les puede ayudar. Y también el impulso de la denuncia,
de decir que tengan cuidado, que abran los ojos, que presten atención a lo que enseñan los líderes religiosos y que hay que tener cuidado, amigo. Sí, como él dice, amigos, estamos hablando cuando denunciamos al sistema, estamos hablando de las jerarquías que hay dentro de las denominaciones. No estamos hablando específicamente de los miembros. Y algunas veces nos ha tocado, en mi caso, denunciar a pastores manipuladores que estaban manipulando descaradamente a sus miembros con el diezmo y otras cosas más y con culpas y todo lo que tiene que ver con el sistema religioso. Qué bueno que aclaraste eso, amigo, porque muchos que nos escuchan podrían poner a pensar que estamos atacando a una persona o una persona cristiana por la persona, si no estamos hablando del sistema. Así es. Bien, Bueno, obviamente si se me acerca un fulano que a lo mejor es miembro y está en su etapa fanático, pues obviamente sí nos vamos a defender. Eso es un exacto. hecho. Sí nos vamos a defender, pero la idea de cuando hablamos de la denuncia es, como dices tú, es a la élite, a los líderes, a los que están arriba. Así es, amigo. Es eso. Muy bien. ¿Cuáles son? Esta pregunta es importante. ¿Cuáles son las sectas más nocivas para la espiritualidad fuera del cristianismo? Uy, amigo, pues hay muchas sectas. Vivimos en una era de la información. Bueno, vivimos en una era en la que podemos encontrar mucha información, pero también vivimos en la era de la desinformación. Entonces, vivimos una época en donde emana las personas que adquieren cierto conocimiento y crean organizaciones, obviamente con fines de lucro. No quiero ser así directo porque no sé qué vaya a pasar, pero hay varias tradiciones fuera del cristianismo que yo considero peligrosas, a mi punto de vista, sí las considero peligrosas. Por ejemplo, hay un grupo filosófico, no sé si forma parte de la nueva era, no sé cómo se esté catalogado, por ejemplo, la masonería. La masonería es una organización, ellos se consideran una escuela filosófica donde aprenden diferentes, sí, filosofías, estudian mucho, pero hay ciertos rituales, ciertos juramentos que hacen que yo considero un grupo sectario que también tienen líderes y en mi punto de vista sí es peligroso, o sea, no es algo que digas tú, me gustaría ser masón, yo no lo recomendaría, en cambio, pues todos son libres de hacerlo. Hay otras tradiciones también de estudios filosóficos de la gnosis que pertenecen a la línea de Samael Weor. Esas escuelas de gnosis no se parecen a la gnosis antigua, en donde en la gnosis antigua se te enseña que la transformación o la conexión con el Padre Eterno es a través del conocimiento, a través de la búsqueda, que es más o menos un poquito la corriente que nosotros tenemos, pero no es en sí gnosis antigua lo que nosotros hacemos, simplemente somos investigadores y exponemos lo que hemos encontrado. También hay Pero que aclarar que nosotros no tenemos nada que ver con el gnosticismo moderno y todas las ramas que hay hoy, que es parecido a la nueva era, que en realidad toma forma como una amalgama con nueva era o New Age. Y por eso, porque algunas personas pueden pensar, incluso me han preguntado una vez si yo soy gnóstico. Y yo si tengo que responderle lo que significa la palabra gnóstico, desde mi perspectiva, puedo decir que sí lo soy porque me conecta mucha información del gnosticismo antiguo. Aunque discrepo en algunas escuelas del gnosticismo antiguo, que también es válido, pero no soy gnóstico, ni tú tampoco eres gnóstico, me así imagino. es. Así es, no lo somos, pero o sea, tomando ese tema de corrientes filosóficas, se pudiera decir que ahora sí que la dirección que traemos es de la gnosis o gnósticos, pero en realidad pues no lo somos. No lo somos porque al final de cuentas, la gnosis sí lleva rituales, lleva el uso de mantras, de meditación, y como mencionábamos la vez pasada, en realidad todos estos ejercicios, todas estas herramientas están manipuladas
y en lugar de que realmente sea una herramienta que nos enriquezca espiritualmente, al contrario, o sea, puede cargarnos de energías negativas, pesadas, que pueden hacernos la vida un poquito más difícil. Entonces, en sí, pues la corriente que llevamos es de investigación nada más, hasta ahí se queda. Somos investigadores y exponemos lo que nosotros creemos que es verdad, pero la gnosis moderna es peligrosísima. O sea, es igual, es una organización ritualista, lucrativa, y hay que tener cuidado, si son peligrosas, si son Después, peligrosas. la otra que creo que es peligrosa, en lo que he investigado un poco, es la cienciología, pero esa aplica más a la gente que tiene más poder adquisitivo o incluso que quiere, digamos, formar parte de esa iglesia. E incluso ha tenido muchas denuncias en algunos programas de televisión. No sé si sabes algo de de la cienciología. No, amigo, fíjate que no, no sé nada de la cienciología. Hay un programa de comedia, pero bizarro, que es South Park, que ahí denuncia la cienciología y de forma obviamente cómica enseña lo que ellos creen. Son unas cosas recontra raras, pero el promotor de esa religión es Tom Cruise, el actor. Él es cienciólogo. Y también, bueno, hablamos también de la nueva era, que es otra de ramificación. Y bueno, ¿qué sabes de las raíces hebreas? Que también es otra bastante peligrosa. Sí, y fíjate que ahí en las raíces hebreas es que es como todo. Por ejemplo, acá en el cristianismo, después de que surge la iglesia católica, pues aparecen los protestantes. Acá con las raíces hebreas también existen muchas escuelas, o sea, de los hebreos, de los judíos, de tradiciones de Medio Oriente. O sea, son muchas escuelas y es igual que en el cristianismo. Hay muchas que son muy, muy peligrosas. Hay otras corrientes que no lo son tanto. Y ahí nosotros, amigo, debemos de aplicar una herramienta que yo he estado enseñando en mi canal. Es una enseñanza de el Buda. La enseñanza viene en el Sutra de los Kamalas. Así se llama el discurso, el Kalama Sutra. Pueden buscarlo ahí por internet. Es famosísimo, es un discurso muy hermoso en donde el Buda con su grupo de gentes llega a ese pueblo. Y también, al igual que en esta época, pues existían muchos maestros filosóficos y más en la India. Entonces se acerca un grupo de gente y le preguntan al Buda que maestros han ido a ese pueblito y han hablado mal del Buda, han hablado mal de las enseñanzas de las cuatro nobles verdades, de las tres joyas. Empiezan a explicarle que han refutado las enseñanzas del Buda, pero ellos querían ver su opinión porque ahora de tantos maestros que habían pasado, el Buda pasó por ahí. Entonces, él les da un consejo, amigo. Él les da un consejo muy, muy bueno que puede ser aplicado en esta época. El Buda les dice que ellos no deben de cerrarse a la idea de escuchar a los maestros o a las filosofías o a la lectura de un libro. Ellos no pueden cerrarse. Ellos deben de tener cuidado en cuatro aspectos de la enseñanza. El primero de ellos es que estos maestros no deben de invitar, amigo, al engaño y a la mentira. En sus enseñanzas, ellos no deben de enseñar a las personas a mentir. El segundo punto, amigo, es que ellos en la enseñanza no deben de enseñar a robar, obtener lucro. El maestro no debe de enseñar a robar, o el libro que nosotros vamos a leer o la corriente que nosotros vamos a investigar no debe de enseñarnos a robar ni a decir mentiras. El tercer punto que él menciona es cometer adulterio. Esas enseñanzas no deben incitarnos a cometer adulterio o a violentar la sexualidad en ningún sentido. Y por último, estas corrientes, estas filosofías no deben de incitarnos a la ira, a la destrucción, a matar a personas o a violentarlos, ya sea de manera verbal o a la violencia física. Dice entonces, si estas enseñanzas cumplen estos cuatro principios, ustedes, el Buda les dice,
ustedes deben de darle la oportunidad de escuchar esa corriente filosófica, mas no de seguirla. Entonces, ya la decisión de seguir una corriente filosófica debe de ser porque esas enseñanzas ustedes las han puesto en práctica. Y en ese proceso que ustedes las ponen en práctica, han transformado su vida de una manera positiva. Entonces, ustedes deben de seguir esa corriente filosófica. Pero, dice el Buda, yo les invito a que no sigan ninguna corriente, no sigan a ninguno. Analicen sus palabras, pónganlas en práctica. Ustedes trabajen su proceso de transformación, duden en todo, duden de las escrituras, duden de los maestros, duden de las corrientes filosóficas, cuestiónense, pregúntense y utilicen esta herramienta. Esa es la invitación que enseña el Buda. Ahora, hay otro documento, amigo, que hemos hablado aquí muy poquito en tu canal, que es la documentación de los creadores de alas o los wind makers. Y ahí también viene una invitación, amigo, en donde nos enseña que cómo podemos identificar a los maestros luz. Dice, ¿cómo podemos identificar a un maestro que proviene de la luz, a un verdadero maestro de la talla de Jesús? Entonces, enseña 3 aspectos los creadores de alas. Y el primero es que estos mensajes deben de estar llenos, amigo, de agradecimiento por la creación, por la naturaleza. En sus mensajes debe de venir palabras de agradecimiento hacia la creación. En segundo lugar, estos mensajes deben de mencionar que la creación es el mismo Padre universal. Y por último, el último punto es que en estos mensajes se debe de promover la vida, que el Padre de todos se encuentra en todo lo que tiene vida. Incluso sus mensajes son de protección hacia todo ser viviente. Entonces, yo eso es lo que hago, amigo. Utilizo estas herramientas que enseñó el Buda y que aparecen en el mensaje de los creadores de alas para yo, considerar un artículo, un libro, una persona que está tratando de enseñar. Esas son mis herramientas que yo utilizo para considerar si puedo escucharlo, si debo de prestarle atención a esa enseñanza. Creo que estas herramientas pueden ayudarles. Si ustedes, por ejemplo, en el caso de la nueva era, que es lo que normalmente sucede, amigo, nosotros salimos de la religión porque nos hemos dado cuenta que nos han engañado, que han obtenido lucro, incluso en algunos casos, en el peor de los casos, los mismos líderes han abusado de nuestra confianza, de nuestra sexualidad, en casos muy oscuros. Siempre nos vamos a topar, cuando salimos de ahí, siempre nos vamos a topar con grupos ahora de nueva era, en donde nos van a enseñar precisamente las enseñanzas del Buda, las enseñanzas de Krishna, de Hermes Trismegistro, y tiene un nombre, no, ahorita lo traía en la mente y ya se me olvidó, en donde relacionan todas estas filosofías y como somos ignorantes, pues nos llama la atención. Pero igualmente en la nueva era podemos ver siempre a un líder. Abajo es una organización piramidal. Abajo siguen otros líderes hasta llegar al grupo, porque ahora en muchas tradiciones de la nueva era ya no van a un edificio. Ahora se reúnen en casas. Entonces, esta jerarquía piramidal llega hasta la parte más abajo, en donde visitamos al intérprete de ese libro, donde hay varios que los podemos reconocer porque son libros de gente que ha sido canalizada o contactada por seres extraterrestres, en donde se meten a su cuerpo y les piden que dicten ahí la información. Entonces, la jerarquía llega hasta abajo, hasta esa persona que es la que está compartiendo la instrucción de ese libro, y se piden cuotas semanales o mensuales como ayuda.
y se pide que respete al líder, al que está en la cabeza, que es el que elijo o puede ser el que ha recibido la revelación. Y hay un caso muy interesante de la nueva era, de una corriente que se llama el libro del conocimiento, en donde la líder era una mujer. Y esta mujer supuestamente tenía muchas profecías en donde ella iba a ser la encargada de recibir a Jesús cuando viniera en su segunda venida y tenía que preparar a su gente. Entonces, ellos utilizan el libro del conocimiento, es un libro de canalización y resulta, amigo, que la líder se murió. No se cumplió ninguna profecía y toda la gente se quedó así como que, ¿y ahora entonces qué va a pasar con las profecías en donde ella iba a recibir? Y sacaron ahí, le dieron la vuelta, muy buena jugada, porque para las personas que son ignorantes, pues sí se lo creen, pero lo que ellos dijeron, no, es que ella, ahora está preparando un lugar en ese estado tridimensional, o bueno, en ese estado holográfico o espiritual, para cuando venga Jesús, ella va a tomar un cuerpo físico y ella va a estar ahí. Entonces, bueno, Les uno que ya está, mandaron sí, una sí, tremenda. ajá, entonces ya uno que está afuera dice, no, 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 aquí no va a pasar nada de eso, ella simplemente pues se enfermó y se murió, eso fue lo que pasó. Pero entonces sí debemos de tener mucho cuidado, amigo. Esta es la manera en la que podemos identificar otras corrientes de nueva era, otras corrientes filosóficas y debemos de tener cuidado, las podemos identificar precisamente porque existe una organización piramidal donde hay un líder arriba y luego va en escalera, pues van bajando los líderes, un sistema ritualista en donde se ve más importante el ritual porque te va a ayudar a esa conexión con Dios o incluso a la salvación misma de tu alma y precisamente el sistema lucrativo, en donde te piden que pagues, que des una cuota semanal o mensual o el 10% de tu sueldo o que te despojes pues de tus bienes. ¿Para qué? Pues para que el reino de Dios pueda edificarse. Entonces, estos puntos pueden ayudarnos a identificarnos a estas nuevas organizaciones que no forman parte del cristianismo, pero sí forman parte de organizaciones lucrativas de la nueva era. Ahora, la nueva era hace una relación también del contacto extraterrestre, como lo mencionaba, de personas canalizadas, y algo que nosotros debemos identificar en la canalización es que la persona canalizada pierde el conocimiento, no está consciente de quién es ella. Entonces, en realidad no es una canalización, sino es una posesión. Es una posesión lo que realmente está sucediendo, pero ellos le llaman canalización. Cuando es una canalización real, porque sí hay varios personajes en la actualidad, ellos están conscientes en sus cinco sentidos. De hecho, el caso de del que hace los dibujos proféticos, amigo, tú lo mencionas mucho también. Ravicini. A Parravicini es un canalizado, pero él en todo momento ha estado consciente en sus cinco sentidos. Él nunca ha perdido el conocimiento o nunca perdió el conocimiento cuando fue canalizado. Pero en estas corrientes de nueva era, la persona pierde el conocimiento completamente. Lo pierde, o sea, no, cuando despierta no sabe qué pasó, no sabe qué sucedió. Ellos lo único que dicen, no, es que prestó su cuerpo para que los pleyadinos se metieran ahí y dieran instrucción. Entonces, amigo, ya para cerrar este punto, estas herramientas deben de ser de ayuda para ustedes, para decir, bueno, ahora en qué punto estoy. Ah, sí, estoy yendo a un grupo y me voy a fijar en esta próxima vez que vaya, me voy a fijar si hay líderes, rituales, pero es fácil de identificar, es muy fácil. Y esto puede ayudarles, amigo, a ellos, estas herramientas. Muchas gracias, Jesús. Muy importante lo que compartiste y también para que nuestros amigos estén atentos para no sean engañados, más que nada. Algo que sigue después es algo como que me habíamos mencionado en un programa anterior, pero bueno, te lo vuelvo a preguntar igual. ¿Por qué crees que el despertar de conciencia o la desprogramación no es para todos?
porque tiene mucho que ver, amigo, la situación que están pasando en su vida. Hay situaciones que no es que no lo merezcan o no es que no se considere a esa persona, pero la calidad de vida que tiene esa persona a su alrededor muchas de las veces no les hace buscar la espiritualidad. De cierta manera o ignorantemente, sí viven de una manera equilibrada. Por ejemplo, no es la misma condición de una persona que tiene dinero, y con eso no quiero decir que a los que tienen dinero no les pase esto, o no lleguen a esta situación del despertar de espiritual. Pero muchas de las veces, el tener todo, pues, no nos preocupa, lo tenemos todo, ¿sí me explico? O sea, Ujú. no sufro, o yo no me preocupo por qué voy a almorzar, o qué voy a comer en las próximas 4 horas. Sé que a las 12 o 2 de la tarde, yo a esa hora voy a comer en mi casa, o vamos a salir a comer como familia, y por la noche, pues, voy a comer. No me preocupo por los pagos de la renta de la casa, de, no sé, del Internet. Existen muchas personas, que tienen esta condición de vida y no pasan por esta reflexión. Como lo menciono, no estoy generalizando que todos los que tienen dinero, eh, no pasan, pero a veces el ambiente en donde nosotros nos desarrollamos, las tradiciones familiares, nuestros mismos padres, el barrio donde nacimos, no se prestan para que esto suceda, no se prestan. Y de cierta manera viven equilibrados y no sucede. Ese despertar espiritual nunca sucede. Pero a veces el sufrimiento es el que es la olla de presión, amigo. El sufrimiento es la olla de presión que hace que se desaten todos estos eventos. En algunos casos, viviendo en condiciones muy precarias, también no pueden despertar. O sea, es tanto el sufrimiento que ya han venido generaciones viviendo así, que lo consideran como normal. O sea, vivir literalmente así, en la calle, sin comer, estar pidiendo limosna, que lo ven tan natural que ese es su concepto de vida y desafortunadamente lo ven como que están bien. Como te menciono, eh, no estoy generalizando, muchas personas sí salen de la condición de la que ellos están viviendo, pero sí tiene que ver mucho, amigo, la manera en donde nacimos, quiénes fueron nuestros padres, quiénes son nuestros amigos, qué carreras estudiamos, qué trabajos tenemos. Todo eso influye para el despertar espiritual. Existen situaciones en las que no va a suceder, amigo. No va a suceder y nosotros no podemos forzar absolutamente a nadie. Tal vez lleguemos a pensar, es que los que no despiertan es que no tienen espíritu, no tienen alma. No es eso. Simplemente su situación en esta vida que está viviendo, pues no se apetece el despertar espiritual. No lo necesita. Tocaste algo, perdón que te interrumpa, muy Sí, amigo. importante, porque hay algunos tiktokeros, no generalizo, pero que dicen de que las personas que no despiertan de la Matrix o de esta programación mental y todo lo demás, es porque no tienen alma, son solamente partes de esta simulación. Y yo discrepo en eso, no estoy de acuerdo. Las personas que no despiertan es porque no le ha quedado el momento, no se le dio o no quieren seguir cómodos o se sienten felices en esta realidad o en esta programación mental o religiosa. Y bueno, a uno le da pena o le da, no sé cómo decirlo, se pone triste en el fondo, pero bueno, si han decidido eso, es su camino, eso es lo que estoy tratando de entender, cosa que cuesta. Pero bueno, quería intervenir ahí, interrumpirte para decirte que tengan cuidado porque hay muchos tiktokeros que no tienen la verdad absoluta y que se creen gurús y están llevando a la gente a caminos bastante extraños y alejándolos de sus seres queridos incluso.
Sí, ahora algo también que debemos entender, amigo, es que parte de la vida, pues, es también ser felices. O sea, la verdad sí. Y si en esa etapa en la que se encarnaron, o sea, tienen absolutamente todo y, pues, no les nace, pues, no les va a tocar. No les toca a ellos en esa vida, pero tal vez en una próxima, tal vez sí, o sea, el proceso del despertar espiritual nos llega absolutamente a todos, amigo, pero no a todos igual, no nos llega a todos igual. Como tú lo mencionas, algunos en esta vida, pues no les toca. ¿Por qué? Porque lo tienen todo. Y como te menciono, viven equilibradamente, o sea, hay algo dentro de ellos que les hace no tomar, que les hace no violentar su sexualidad y viven felices, o sea, tienen una esposa que les quiere, tienen hijos hermosos, tienen una familia de renombre, excelentes, y no debemos de sentir envidia, amigo, por ellos, o sea, está bien. A otros nos toca despertar a través del sufrimiento que es en su mayoría por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un trabajo, una ruptura de relación de pareja, la muerte de un hijo, en donde te empiezas a cuestionar a por qué precisamente te pasa a ti todo eso. Y esa ignorancia, ese sufrimiento hace que entres en ese proceso del despertar espiritual. Pero sí, aquí solamente para cerrar, amigo, no a todos nos toca, no a todos nos toca, y debemos de respetarlo, no debemos de estar forzando a la gente de que no, oye, tú tienes mucho dinero, tú deberías de hacer donaciones, tú deberías de ayudar a gente muy pobre, tú deberías de compartir. Pues no, amigo, no, ese no es nuestro trabajo. La vida misma va poniendo todos los medios para que despertemos y podamos salir de la Matrix, y hay unos que no les toca, no les toca. Ujú. Bastante importante aclarar eso. Muy bien. Amigo, ¿qué sucederá con quienes aún no despiertan o no desean hacerlo en el día que llegue la regeneración que hemos hablado en otros videos? ¿Qué pasará con esas personas, con esas almas? No, bueno, cuando hablamos acerca de la regeneración, pues son eventos cósmicos, amigo. Son eventos de la luz, o sea, ya estamos hablando de el Padre de todos, de la primera fuente, y cuando llegue ese día de la regeneración, ese día van a despertar, aunque no quieran, porque es una etapa, es un tiempo en el que el ser humano tiene que tener esa transformación. Esos eventos cósmicos es para toda la humanidad. Bueno, quien se encuentre en vida en ese momento, cuando sucedan esos eventos apocalípticos o esos eventos cósmicos, todos van a tener la transformación, quieran o no lo quieran, todos van a ser transformados en ese momento. En ese momento es la fecha límite en el que la primera fuente ha tomado la decisión de que el humano tiene que evolucionar hacia la luz, tiene que ascender hacia la luz. Y en ese momento nuestros cuerpos van a ser transformados, nuestra mente, nuestra manera de pensar, todo va a ser transformado. Esa realmente es la segunda venida de Cristo, amigo, no la segunda venida de Jesús. Jesús pues ya no va a regresar, al menos eso es lo que yo creo. Pero el Cristo sí, Cristo por medio de Jesús, Él habló y dijo, yo voy a volver otra vez, o sea, yo sí voy a regresar. Y son esos eventos apocalípticos, son esos eventos cósmicos, esa es la segunda venida de el Cristo. Y ese Claro, día todos nos vamos a transformar, amigo, de una manera, de una condición positiva hacia la luz. Y exacto. es un regalo ahí, no va a tener que, ahí no tiene que ver el diezmo que nosotros pagamos en la iglesia, la obediencia que nosotros tuvimos a nuestro líder principal, ahí no tiene nada que ver eso, o sea, ese es un regalo que otorga el Padre Universal y todos A van eso a se ser refería transformados. Pedro cuando habló del día de la restauración de todas las cosas. Ujú, sí, amigo. Por eso queríamos dar quería hacerte esa pregunta, porque bueno, yo creo que sí, eso es la verdadera salvación del ser humano, de la transformación del espíritu humano, ¿no? A diferencia del discurso religioso de un infierno o un castigo eterno o de una aniquilación, como en el caso de los aniquilacionistas, ¿no?
¿Por qué destaco esto? Porque es importante, amigo, porque uno puede decir, no, no, entonces están como la religión ustedes, unos buenos se van al infierno y otros no, no es así, no es acá. Así no es, por lo menos en nuestra corriente de pensamiento que tenemos. Y bueno, quería aclarar eso también. Y qué bueno, amigo, qué bueno que hay esperanza para esta humanidad. No, claro que sí, amigo. Es que en nuestra ignorancia no entendemos quiénes somos nosotros. No sabemos realmente nuestra naturaleza cósmica, amigo, como hijos del Padre de las luces. No lo entendemos. Y ha sido tanto el adoctrinamiento de estas corrientes filosóficas, incluyendo las iglesias, que nos consideramos basura, amigo, porque estamos envueltos en el error. Pero para el Padre no, o sea, para el Padre somos una de sus creaciones máximas. Es Nosotros porque Él nos ama. somos, ajá, no, y aparte Su esencia es amor. somos una réplica de Él. Ujú. Obviamente el Padre de las Luces es luz inconmensurable, es conciencia inteligente, individual, el Padre de todos, pero en su creación ha diseñado al ser humano y le ha otorgado esa libertad, amigo, que tiene que ver el albedrío, y le ha otorgado los poderes que el mismo Padre posee. Entonces, ¿cómo va a destruir a sus hijos, a su creación máxima? ¿Cómo lo va a hacer? No, al contrario, es más fácil ayudarles. Ahí es donde en todos esos eventos cósmicos que a nosotros nos han enseñado por medio de la religión, no, es que todos esos cataclismos que va a haber es el juicio final. No es un juicio final, no vamos a ir al infierno ni nada de eso. Va a ser una transformación necesaria para este cuerpo físico de error, en donde también nosotros tenemos que aprender a vivir en amor, paz y armonía. Hemos vivido en caos y eso va a ser quitado. El caos va a ser quitado y vamos a vivir en amor, paz y armonía durante miles y miles de años, así como hemos vivido en caos durante mucho tiempo. También en esa condición de amor, paz y armonía vamos a vivir miles de años, amigo. No va a ser el milenio, no es un milenio, no, es mucho tiempo, amigo. También nosotros tenemos que aprender eso durante mucho tiempo. Y el día que suceda esa transformación va a ser para bien para nosotros. Ahí es donde vamos a entender y vamos a lograr esa conexión que aquí se puede hacer, ¿eh? En esta etapa de vida se puede hacer, lograr ese entendimiento y conexión con el Padre. Pero cuando llegue ese día, ese proceso para eso va a servir, para lograr entender quién es nuestro Padre y lograr esa conexión con ellos, a tal grado de que podamos pensar y razonar cual si fuese el mismo Padre de las luces, como Jesús, amigo. Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre conectado con el universo, con el cosmos, con el Padre. Y ese es el reflejo que nosotros debemos de replicar, pero en estos momentos es un poquito difícil por cómo estamos viviendo y aparte este cuerpo físico pues está lleno de error y sufrimiento, Así es. pero va a ser transformado, amigo. Ujú. Esa es la buena noticia para nosotros, o el Evangelio, como decía Jesús. Ajá, las buenas Y nuevas. sí, coincido contigo en eso y sí, es verdad. Así que hay esperanza, amigos, hay esperanza, amiga. Este no es nuestro último momento de existencia. Nosotros, por naturaleza, por parte del Padre Universal, somos eternos. Nuestro espíritu no muere. Aunque este cuerpo físico se muera, o sea, llegue a la muerte, ¿no? Se destruya o se descomponga, el espíritu sigue, porque venimos de Él, somos sus hijos, somos parte de Él. Por eso Jesús decía que sean uno. Me llama la atención esa oración, podemos decirle de Jesús, que hablaba de la conciencia de unidad, de volver a ser uno. Así es, amigo. Muy bien, avanzamos. ¿Qué pierdes al momento? Eso creo que yo lo voy a retomar un poquito nomás, pero algo pequeñito. ¿Qué pierdes al momento de despertar y darte cuenta de que toda tu vida como cristiano fue una programación mental o inducción mental? Pues esa confianza que le tenías a lo que te habían enseñado, amigo. O sea, se te destruye, se te desmorona. Te das cuenta que toda la invitación que te han hecho era parte de una manipulación para obtener algo de ti.
ya sea para prestar servicio limpiando la iglesia, ya sea para sacarte, bueno, no, a lo mejor no es la palabra sacarte dinero, sino convencerte de que el diezmo forma parte del plan de Dios. Bueno, en mi caso, cuando sucedió, fue muy triste porque me sentí engañado, amigo. O sea, me sentí que realmente habían abusado de mí, de mi tiempo, de mi fe. O sea, es triste cuando llegas a darte cuenta de eso. Y al menos en mi caso, pues no perdí amistades, no perdí familia, pero en muchos otros casos, precisamente porque las relaciones algunas veces forman parte de familias tradicionales de que ya tienen, es la quinta o la sexta generación dentro de la iglesia y luego le dices, ¿sabes qué? Yo ya no pienso igual, yo ya no quiero ir a la iglesia, ya no creo en esto y puedes perder pues a tu pareja, a tu familia, porque piensas diferente. Es una etapa difícil. eh, Puede ser también incluso si trabajas con miembros de la iglesia en un trabajo importante, pues puede ser que lo pierdas. Obviamente esto ya es de mi cosecha, ¿no? Porque en mi caso pues no pasó, te digo, o sea, no perdí absolutamente nada. Lo único que perdí, o sea, lo único que perdí fue la confianza en la organización. Ya no creí, o sea, me sentí engañado. Y eso fue lo que pasó, al menos en mi caso. Tal vez ahorita que hemos estado hablando tú y yo ya fuera de cámaras, tal vez en tu situación es un poquito diferente y tal vez sí se presenta ese caso, como me has mencionado, amigo, de la pérdida de familia. ¿Sí me explico? Ujú. Más que nada el contacto, que te vean con otros ojos, o que, bueno, por tu manera de pensar se alejen o les cueste relacionarte sin mencionarte lo de tu antigua vida. Y es difícil, no te digo, sigue siendo difícil hasta el día de hoy, pero lo que estoy agradecido de haber despertado es que me siento libre de culpas, de condenas. Quizá por mi condición, quizá por el tema, puede tener algún problema de salud, pero yo entiendo que todo esto tiene un propósito. Entiendo que no estoy aquí solamente por existir, sino que mi propósito es mucho mayor y me siento impulsado a invitar, no obligar, invitar o ayudar a aquellos que desean o tienen ese empujoncito de también despertar. Y bueno, te agradezco porque la otra vez me decías que no es para todos y eso es algo que estoy analizando, digamos, masticándolo para yo también poder llegar a esa manera de pensar de que es solamente para los que decidan y quieran o necesiten despertar. Y si tú no has despertado o te sientes cómodo estando ahí, está bien. Este mensaje no es para ti, quizás es para otra persona que no está harto de estar en un sistema manipulador o con un sistema que lo oprime con culpas, con pecados que tiene que confesar y que si no confiesa se va a ir al infierno y todas esas cosas. Pero amigos, amigas, como dijo Jesús, quizás no en esta vida, quizás en otro momento de existencia, despertarán, o quizás cuando sea la restauración. Pero lo importante acá, que todos, de alguna manera, seremos transformados. Eso es lo que hay que aclarar, ¿no? Y no para mal, sino para bien, excepto que hemos hablado de estos personajes, que eso es algo muy diferente, no tiene nada que ver con la humanidad. Y es algo que también estoy asimilando de estos Elohim y lo que tiene que ver con los manipuladores. Ya sabes, los personajes que invadieron este planeta. Que yo creo que todavía siguen acá, a pesar de que otros piensen que es una locura, pero cada uno puede pensar diferente, ¿no? Y sí, amigos, es algo que se pierde en muchas cosas, pero que se obtiene, o que el universo o el Padre nos va proveyendo de nuevas cosas, de nuevas amistades, nuevos vínculos y de nuevas personas, porque gracias al despertar también te conocí a ti, ¿no? Sí, empiezas a conocer gente que están ahora sí que vibrando en tu misma situación. Pareciera que estás solo y de repente empiezas a conocer un buen de gente que piensa igual que tú. Ujú. Y tienes esa oportunidad, o sea, de aunque tú estés allá en Perú y yo esté aquí en México, pues tener esta
conversación, tener esta amistad. Así es, amigo. Y eso es lo padre, o sea, cuando empiezas ya a meterte en estos temas de investigación, te das cuenta que no eres el único, o sea, hay muchas personas y empiezas a relacionarte con ellas y te das cuenta que no estás solo. Tal vez no está ahí cerca, tal vez no está ahí, pero gracias a la tecnología, pues sí, sí estamos cerca, sí nos conocemos. Hubiera sido padre haber, no sé, en épocas atrás, anteriores, o no sé, igual y sí, igual y sí, me refiero, por ejemplo, en el tema de Jesús, no sé, en el tema del Buda, que a lo mejor, no sé si hubieran conocido, qué hubiera pasado, o no sé si por medio de su emanación de luz que ellos irradiaban, a lo mejor sí se conocían en un campo astral, no sé, eso ya sería fantasear. Pero hoy tenemos la oportunidad que a lo mejor lo que yo hago, el de compartir estos mensajes, lo hago desde acá, desde México. Tú compartes tus mensajes desde allá, desde Perú, otros comparten desde Holanda. Entonces, y ahora tenemos esta oportunidad de la tecnología de poder conocernos y hacernos ver que pues no estamos solos, o sea, que hay más personas que pensamos igual. Y también pues es para las personas que nos ven, o sea, no están solos. Habemos muchas personas que estamos en este proceso del despertar y estamos tratando de entregar la información lo más limpia que se pueda. Obviamente trae ahí una pequeña cosecha de cada uno de nosotros, trae nuestra esencia, pero tratamos de entregar la información lo más limpia que se pueda, sin ningún, ¿cómo se pudiera decir? Sin ningún dogma, forzando a la gente de que crean que es nuestra verdad. Simplemente se expone y dice uno, ahí está la información, ya es tu responsabilidad estudiarlo por tu cuenta para saber si realmente yo tengo no es que yo tenga la verdad, no es convencerte, sino que te des cuenta que lo que hemos encontrado puede también servirte de ayuda en tu proceso del despertar espiritual, es eso. Ujú, Así es, amigos, todo esto lo hacemos también para ayudar un poco a esta humanidad y de alguna manera también se sientan útiles estos temas. Y oye, no somos los únicos locos, eso quiero decir, no somos los únicos herejes o libres de pensar que existen en el planeta. Somos muchos y cada vez somos más los que están despertando, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. Y ya para terminar y cerrar esto, por último, amigo, eh, ¿qué les recomendarías o qué invitación le harías y qué mensaje de esperanza les darías a aquellas personas que hoy están sufriendo, deprimidas o decepcionadas de la religión porque creen que lo han perdido todo? ujú. Sí, pues es que aparentemente lo han perdido, pero lo más importante que deben de entender, amigo, es que se tienen a ellos. Ese es el primer concepto que debemos de tener en ese nuevo proceso de pensar. Afortunadamente, a lo mejor estoy sano, tengo mis brazos, tengo mis piernas, aunque la familia me haya dado la espalda, mis amigos me hayan dado la espalda, mis padres me hayan dado la espalda, lo más importante somos nosotros. Y Dios no le ha dado la espalda. El concepto de Dios que le han enseñado en la iglesia tal vez no es el correcto, porque ese Dios, pues obviamente ese Dios sí se encoleriza, ese Dios sí castiga, ese Dios sí, no sé, es un personaje bipolar, como tú lo mencionas. Ese no es Dios. Realmente el Padre de todos, en su infinito amor, Él siempre va a estar con nosotros. No lo hemos entendido, no hemos entendido que Dios se encuentra dentro de nosotros. Hay una chispa, hay una frecuencia, es la chispa divina que forma parte de la primera fuente, es una pequeña, diminuta frecuencia de luz que se encuentra depositado en nosotros y ahí se tiene toda la información de la primera fuente y de la creación y de todas las preguntas existenciales que nosotros tenemos. Pero a raíz de que hemos sido dogmatizados, a raíz de que hemos sido ignorantes por no buscar otros documentos, no lo entendemos. Pero en esta invitación, en este consejo, yo quiero decirle que Dios se encuentra con él. Dios realmente está con él. Aunque todo el mundo le haya dado la espalda y aunque
aparentemente se encuentre solo, no está solo. Dios siempre ha estado con él en las buenas y en las malas. Entonces, ¿cuál sería la invitación, amigo? Que no se sienta culpable y que él mismo se dé otra oportunidad. Él no necesita la aprobación de sus padres, no necesita la aprobación de su pareja, no necesita la aprobación de sus amigos. Hoy tiene que entenderlo, que todo lo que él piense, haga, actúe o las decisiones que tome, no debe de esperar a recibir la aprobación de ellos. Él debe de pensar que él se tiene que dar una oportunidad porque él se la merece, amigo. Todos necesitamos una oportunidad. Y lo más difícil es pensar que necesitamos la oportunidad de otras personas. Eso es lo más difícil. La oportunidad se la tiene que dar él. Él tiene que darse esa oportunidad. Entonces, esa es la invitación, que él, a pesar de todo el sufrimiento que esté pasando, tiene que darse esa oportunidad y tiene que empezar a investigar en otros documentos, que se dé esa oportunidad de leer toda la información que se encuentra en la red, que se dé la oportunidad de escuchar a libres pensadores, que se dé la oportunidad de escuchar sabiduría espiritual y a otros canales, que les dé esa oportunidad. Les acabamos de dar una herramienta con 2 puntos, una enseñanza del Buda y otra enseñanza de los creadores de alas, que utilice esta herramienta para identificar qué es lo que realmente puede ayudarle en su proceso de transformación. Si no entendió bien, puede regresar el video y regresar a esa parte en esos consejos. Dese otra oportunidad, no todo está perdido. Al contrario, o sea, ahora viene una oportunidad en la que va a empezar a comprender más cosas y actuar por su propia cuenta y no estar esperando a recibir la aprobación de los demás. No necesita recibir aprobación de los demás. No hay un infierno, no va a ser castigado por pensar diferente. El infierno viene porque pues tomamos decisiones incorrectas y trae consecuencias. Y tenemos que pagar esas malas decisiones, esos malos actos. Por eso hay infierno, hay sufrimiento. Pero cuando nosotros lo entendemos, que a medida de cómo nosotros actuamos, son las acciones o las consecuencias que vienen a futuro, entonces empezamos a refrenar nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos. Nos detenemos un poquito, somos más mesurados, empezamos a cambiar, pero todo forma parte del proceso, el proceso del despertar. Entonces la invitación, amigo, es que no se sienta culpable. No es su culpa, no todo es su culpa como se lo han dicho en su casa o en la religión, no todo es su culpa. No es cierto, eso es una mentira. Dese otra oportunidad. La única aprobación que necesita es la de usted, que crea usted en usted mismo, que crea que sí puede hacer las cosas bien y demuéstreselo, pero a usted. No, como le digo, no a las personas que le rechazaron, que lo dejaron. A ellos no tiene que demostrarles nada. A usted se tiene que demostrar. Usted mismo se tiene que demostrar que tiene la capacidad y la inteligencia de ser alguien mejor, de ser una persona que puede estar en la misma sociedad y ayudar a otras personas. Sí puede hacerlo. Esa es la invitación, amigo. Muy bien, amigo, muchísimas gracias por esta última parte de Desprogramación Religiosa. Esperamos a ti que te has quedado hasta el final viendo este video que haya sido de utilidad y que lo puedas compartir con quien creas que le pueda ser útil y también de beneficio también. Y bueno, Jesús, tenemos pendiente hablar de otras cosas. Podríamos hablar también del Buda más adelante, venir a hablar acerca de las enseñanzas del Buda, que estaría padrísimo, como dices allá. Y bueno, te esperamos siempre acá, es como tu casa y puedes venir cuando quieras. Sí, gracias, amigo. Muchas gracias. Así es. Y bueno, nosotros nos despedimos, queridos amigos libres pensadores, hasta el próximo video, sin antes mencionar de que Dios es amor y no hay oscuridad en él. Nos vemos la próxima, amigos. Nos vemos, Jesús. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye.